La aplicación prometía conexiones auténticas. Después de 3 meses sin una cita decente en esta ciudad inmensa que es el Distrito Federal, decidí darle otra oportunidad a encuentros reales. El perfil de Sebastián parecía demasiado bueno para ser verdad. Ingeniero civil de 32 años, aficionado al senderismo, amante de la comida tradicional mexicana y con una sonrisa que transmitía sinceridad incluso a través de la pantalla de mi celular. Nuestras conversaciones fluyeron naturalmente durante 2 semanas. Me contaba anécdotas de sus proyectos de construcción en La Condesa. Yo le escribía mis días como diseñadora gráfica en una agencia de Polanco. Compartíamos memes sobre el tráfico del periférico y nos quejamos de los precios desorbitantes de los departamentos en las colonias céntricas. Todo se sentía normal, cotidiano, real. Cuando finalmente me propuso encontrarnos, sugirió un pequeño restaurante de comida oaxaqueña en la Roma Norte. El lugar se llamaba Corazón Zapoteco, y según él, servían el mejor mole negro fuera de Oaxaca. Me gustó que no fuera el típico Sanborns o alguna cadena comercial. Mostraba personalidad, buen gusto, autenticidad. Llegué puntual esa noche de jueves. El restaurante ocupaba una casa porfiriana restaurada, con muros de adobe pintados en tonos tierra y pequeñas mesas de madera distribuidas en lo que una vez fueron las habitaciones de una familia adinerada. El aroma de chiles tostados y especias flotaba en el aire tibio de octubre. Esperé en una mesa junto a la ventana que daba a la calle Álvaro Obregón, observando a los transeúntes y los taxis amarillos que pasaban bajo la luz naranja de los faroles. Sebastián llegó exactamente a la hora acordada. Era tal como aparecía en sus fotografías, alto, complexión atlética, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, vestido con una camisa azul marino y pantalones de vestir. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa cálida. Pedimos mezcal artesanal de San Luis del Río y comenzamos a conversar sobre nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros planes para el fin de semana. La conversación fluía con la misma naturalidad que habíamos establecido por mensaje. Me habló de su hermana que vivía en Guadalajara, de sus padres jubilados que habían regresado a Puebla después de décadas en la capital. Yo le conté sobre mi gato Frida, sobre mis clases de yoga en el Parque México, sobre mi sueño de abrir mi propio estudio de diseño. Parecíamos encajar perfectamente. Durante la cena, noté algo peculiar en sus modales. Cada vez que el mesero se acercaba a nuestra mesa, Sebastián bajaba ligeramente la cabeza y evitaba el contacto visual directo. Al principio pensé que era timidez, pero la actitud se repetía sistemáticamente. También observé que, cuando hablaba de su trabajo, sus respuestas eran vagas, genéricas. Mencionaba proyectos importantes pero nunca entraba en detalles específicos, nunca nombraba empresas o colonias concretas donde hubiera trabajado. Después del postre, caminamos hacia el Ángel de la Independencia. La noche era perfecta, temperatura agradable, cielo despejado, las luces de Reforma creando esa atmósfera única que tiene la ciudad cuando se viste de gala nocturna. Sebastián me tomó de la mano mientras atravesábamos el paseo de la Reforma, y su piel se sentía extrañamente fría a pesar del clima cálido. Fue en ese momento cuando comencé a notar las miradas. Primero pensé que era paranoia mía, pero era evidente. Las personas que pasaban junto a nosotros se volteaban a vernos con expresiones de sorpresa, algunos incluso con algo parecido al miedo. Una señora que vendía elotes en el camellón central nos miró fijamente y se persignó. Un grupo de jóvenes que salía de un bar se detuvo por completo cuando nos vieron pasar. Le pregunté a Sebastián si había notado algo extraño, pero él sonrió y me aseguró que era mi imaginación. Me explicó que probablemente era porque hacíamos una pareja atractiva, que era normal que la gente nos mirara. Su explicación sonaba lógica, pero algo en mi interior me decía que había más. Cuando llegamos a la Glorieta del Ángel, Sebastián sugirió que nos sentáramos en una de las bancas del perímetro. Desde ahí podíamos ver toda la avenida iluminada, el tráfico nocturno, la vida que no se detiene nunca en esta metrópoli. Me habló de sus planes futuros, de los lugares que quería conocer, de su deseo de formar una familia. Sus palabras eran hermosas, sus intenciones parecían genuinas, pero había algo en su presencia que me generaba una inquietud inexplicable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo perturbador. En todas las superficies reflejantes que habían estado cerca de nosotros durante la noche, los espejos del restaurante, las ventanas de los comercios, el vidrio de los automóviles estacionados, yo aparecía claramente, pero él no. En los reflejos, parecía que yo estuviera sola, hablando con el aire,
tomada de la mano de la nada. El terror comenzó a apoderarse de mí lentamente, como una corriente fría que subía desde los pies. Recordé las miradas de horror de las personas, los gestos de espanto, las persignadas de la señora de los elotes. No me miraban a mí con admiración, me miraban con lástima, con miedo, con la expresión que se reserva para alguien que ha perdido completamente la cordura. Sebastián continuó hablando, sus labios se movían, sus ojos me miraban con esa ternura que había captado mi atención desde el primer momento. Pero cuando extendí mi mano para tocar su rostro, mis dedos atravesaron su cara como si fuera humo, como si fuera una proyección, como si fuera producto de mi mente fracturada. La realidad se desplomó sobre mí con la fuerza de un sismo. No había ningún Sebastián. No había ninguna cita. No había ninguna aplicación llamada Encuentros Reales. Estaba sentada sola en una banca del Ángel de la Independencia, a las 11 de la noche de un jueves, conversando animadamente con una alucinación tan vívida que había logrado engañar todos mis sentidos durante horas. Los transeúntes no miraban a una pareja hermosa. Miraban a una mujer que había perdido el juicio, que gesticulaba en el aire, que sonreía a la nada, que caminaba de la mano con un fantasma creado por su propia soledad desesperante. Cuando finalmente comprendí la magnitud de lo que estaba experimentando, Sebastián se desvaneció lentamente, como si fuera una transmisión de televisión que pierde señal. Su sonrisa fue lo último en desaparecer, quedando suspendida en el aire nocturno de la ciudad durante unos segundos eternos antes de convertirse en nada. Me quedé allí sentada, temblando, entendiendo que la verdadera cita a ciegas había sido conmigo misma, con la parte más oscura de mi mente, con la soledad que me había consumido tanto que había creado una realidad alternativa perfecta para escapar de la verdad insoportable de mi aislamiento en esta ciudad de 9 millones de habitantes donde, paradójicamente, es posible sentirse completamente sola. El taxi que tomé de regreso a mi departamento en la Doctores me miró por el espejo retrovisor con una mezcla de preocupación y compasión. Leí mi dirección con voz quebrada, y durante todo el trayecto pude sentir sus ojos evaluando mi estado mental, preguntándose si debía llevarme a un hospital en lugar de a casa. Esa noche, mientras yacía en mi cama abrazando a Frida, que ronroneaba contra mi pecho como si entendiera mi dolor, comprendí que la tecnología había prometido conectarnos, pero en mi caso había logrado exactamente lo contrario. Me había conectado tan profundamente con mi propia soledad que había creado una persona inexistente para llenar el vacío que crecía cada día más grande en mi vida. La aplicación seguía en mi teléfono. El perfil de Sebastián seguía ahí, perfecto, inalcanzable, imposible. Y yo seguía esperando un mensaje que nunca llegaría de alguien que nunca existió, en una ciudad donde es posible perderse completamente sin siquiera salir de casa. Después de 6 meses de trabajo intenso en el estudio contable de Microcentro, decidí que era momento de conocer gente nueva. Buenos Aires puede ser una ciudad solitaria cuando tu rutina se limita a la oficina en Florida y el departamento en Barracas. Mi hermana Lucía me insistió durante semanas que probara Conexión Porteña, una aplicación que según ella tenía éxito entre profesionales de la ciudad. El perfil de Valentina me llamó la atención inmediatamente. Arquitecta de 28 años, especializada en restauración de edificios históricos del casco antiguo. Sus fotos mostraban una mujer elegante, con el cabello castaño recogido en un rodete prolijo y una sonrisa que irradiaba inteligencia. En una de las imágenes aparecía frente al cabildo, en otra junto a los vitrales de la iglesia San Ignacio. Claramente era alguien que apreciaba la belleza arquitectónica de nuestra ciudad. Nuestras conversaciones por mensaje revelaron una afinidad sorprendente. Ambos éramos fanáticos del tango tradicional, ambos disfrutábamos de los domingos en San Telmo, ambos sentíamos fascinación por los palacetes abandonados de Barracas y San Cristóbal. Me contaba sobre sus proyectos de recuperación patrimonial. Yo le escribía mis rutinas de corredor nocturno por Puerto Madero y Costanera Sur. Cuando me propuso encontrarnos, sugirió el Café Tortoni un sábado a las 9 de la noche. Me pareció una lección perfecta, clásico, porteño, cargado de historia. Acordamos encontrarnos en la mesa del fondo, cerca del piano, donde según ella podríamos conversar sin el bullicio típico de los turistas que se concentran cerca de la entrada. Llegué unos minutos antes de la hora pactada. El Tortoni de noche tiene una magia particular. Las luces doradas crean sombras que parecen danzar entre las columnas de mármol, los espejos multiplican las conversaciones susurradas,
el aire se espesa con el aroma del café tostado y los cigarrillos de los parroquianos que aún conservan esa costumbre europea. Me senté en la mesa indicada y pedí un cortado mientras esperaba. Valentina apareció exactamente a las 9. Era aún más hermosa de lo que sus fotografías sugerían. Vestía un abrigo negro que realzaba su figura esbelta, llevaba el cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Su saludo fue cálido pero elegante, un beso en la mejilla que dejó un rastro sutil de perfume francés. Pedimos vino tinto de Mendoza y comenzamos a conversar sobre nuestras pasiones compartidas. Me habló de su proyecto actual. La restauración de una casona de principios del siglo XX en Barracas, cerca de donde yo vivía. Describía con detalle los trabajos de recuperación de las molduras originales, la restauración de los pisos de parquet de Petirivi, la limpieza de los vitrales emplomados. Su conocimiento era extenso, su pasión evidente. Durante la cena, noté algo peculiar en su comportamiento. Cada vez que alguien pasaba cerca de nuestra mesa, el mozo, otros clientes dirigiéndose al baño, el pianista durante sus pausas, Valentina pausaba su conversación y los seguía con la mirada hasta que desaparecían completamente de su vista. Al principio pensé que era simple curiosidad, pero la actitud se repetía sistemáticamente, como si estuviera vigilando constantemente nuestro entorno. También observé que, cuando hablaba de lugares específicos de Buenos Aires, sus descripciones eran extrañamente precisas para detalles arquitectónicos pero vagas para referencias cotidianas. Conocía la altura exacta de las columnas del Cabildo, pero no sabía en qué esquina estaba el kiosco más cercano. Podía describir el tipo de mármol usado en la escalinata del Congreso, pero no recordaba si había subte cerca. Después de la cena, propuse caminar por el casco histórico. La noche de octubre era perfecta para un paseo, temperatura agradable, cielo despejado, las calles empedradas brillando bajo la luz de los faroles coloniales. Caminamos por Defensa hacia Plaza Dorrego, donde algunos milongueros tardíos aún danzaban al son de un bandoneón melancólico. Fue durante esta caminata cuando comencé a notar las reacciones extrañas de las personas que nos cruzábamos. Los turistas nos miraban con expresiones de sorpresa, algunos incluso se detenían para observarnos pasar. Una pareja de ancianos que bailaba tango nos miró con una mezcla de asombro y terror. El bandoneonista dejó de tocar por un momento cuando nos vio y se persignó discretamente. Le pregunté a Valentina si había notado algo inusual, pero ella sonrió y me aseguró que era porque hacíamos una pareja llamativa. Me explicó que probablemente los turistas estaban impresionados por nuestra elegancia, que era común que la gente mirara a las parejas atractivas en San Telmo. Su explicación parecía razonable, pero algo en mi interior me decía que había más. Decidimos sentarnos en uno de los bancos de Plaza Dorrego. Desde allí podíamos observar a los últimos bailarines, escuchar el eco del bandoneón entre los edificios coloniales, sentir el pulso nocturno del barrio más antiguo de la ciudad. Valentina me habló de sus sueños profesionales, de los edificios que quería restaurar, de su amor por la arquitectura porteña. Sus palabras eran hermosas, su pasión contagiosa, pero había algo en su presencia que me generaba una inquietud creciente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo escalofriante. En todas las superficies reflejantes que habían estado cerca de nosotros durante la noche, los espejos del Tortoni, las vidrieras de los anticuarios de Defensa, los cristales de los automóviles estacionados, yo aparecía claramente, pero ella no. En los reflejos, parecía que estuviera solo, conversando con el vacío, caminando acompañado por una sombra invisible. El horror comenzó a crecer en mi pecho como una marea fría. Recordé las miradas de espanto de los transeúntes, las expresiones de terror de los bailarines, la persignada del bandoneonista. No nos miraban con admiración, me miraban a mí con lástima, con miedo, con la compasión que se reserva para alguien que ha perdido completamente el juicio. Valentina continuaba hablando, su voz melodiosa resonaba en mis oídos, sus ojos verdes me miraban con esa intensidad que había captado mi atención desde el primer momento. Pero cuando extendí mi mano para tocar la suya, mis dedos atravesaron su piel como si fuera vapor, como si fuera una proyección, como si fuera producto de mi mente quebrada por la soledad. La verdad se desplomó sobre mí con la fuerza de un derrumbe. No había ninguna Valentina. No había ninguna cita. No había ninguna aplicación llamada Conexión Porteña. Estaba sentado solo en un banco de Plaza Dorrego, a medianoche de un sábado,
manteniendo una conversación animada con una alucinación tan perfecta que había engañado todos mis sentidos durante horas. Los turistas no miraban a una pareja elegante. Miraban a un hombre que había perdido la cordura, que gesticulaba en el aire, que sonreía a la nada, que caminaba de la mano con un fantasma nacido de su desesperación por compañía. Cuando finalmente comprendí la magnitud de mi estado mental, Valentina comenzó a desvanecerse gradualmente, como si fuera una fotografía que se descolora con el tiempo. Su sonrisa fue lo último en desaparecer, flotando en el aire húmedo de la madrugada porteña durante unos segundos eternos antes de convertirse en nada. Me quedé allí sentado, temblando, entendiendo que la verdadera cita a ciegas había sido conmigo mismo, con la parte más oscura de mi psique, con la soledad que me había consumido tanto que mi mente había creado una compañera perfecta para escapar de la realidad insoportable de mi aislamiento en esta ciudad de 3 millones de habitantes donde, paradójicamente, es posible sentirse completamente solo. El remis que tomé de regreso a Barracas me miró por el espejo retrovisor con una mezcla de preocupación y compasión profesional. Le di mi dirección con voz quebrada, y durante todo el trayecto por la autopista 25 de Mayo pude sentir su evaluación silenciosa de mi estado mental, probablemente preguntándose si debía desviar hacia el hospital Borda en lugar de llevarme a casa. Esa madrugada, mientras yacía en mi cama escuchando el murmullo lejano del río de la Plata que llega hasta Barracas en las noches silenciosas, comprendí que la tecnología había prometido conectarnos con otros, pero en mi caso había logrado exactamente lo contrario. Me había conectado tan profundamente con mi propia soledad que había fabricado una persona inexistente para llenar el vacío que crecía cada día más grande en mi vida. La aplicación seguía en mi teléfono. El perfil de Valentina seguía ahí, perfecto, inalcanzable, imposible. Y yo seguía esperando un mensaje que nunca llegaría de alguien que nunca existió, en una ciudad donde es posible perderse completamente sin siquiera alejarse de los lugares más concurridos y llenos de vida. El trabajo en la empresa de telecomunicaciones en la zona rosa me mantenía ocupada durante las semanas, pero los fines de semana se volvían eternos en mi apartamento de Chapinero. Después de mi ruptura con Andrés en febrero, había evitado las aplicaciones de citas, pero la soledad de los sábados bogotanos me convenció de darle una oportunidad a Alma Gemela, una plataforma que prometía conexiones auténticas basadas en compatibilidad psicológica. El perfil de Santiago me intrigó desde el primer momento. Psicólogo clínico de 35 años, especializado en terapia de parejas, aficionado al ciclismo de montaña y a la fotografía de paisajes andinos. Sus imágenes mostraban a un hombre sereno, de barba cuidada y sonrisa genuina, siempre en entornos naturales, el cerro de Monserrate al amanecer, las lagunas de Siecha, los páramos de Chingaza. Era evidente que amaba la naturaleza que rodea nuestra sabana cundiboyacense. Durante 3 semanas mantuvimos conversaciones profundas sobre psicología, filosofía y los desafíos de vivir en una ciudad de 8 millones de habitantes ubicada a 2.600 metros de altura. Me hablaba de sus pacientes sin violar la confidencialidad. Yo le contaba sobre los retos de mantener conectada a toda Colombia desde nuestras torres de telecomunicaciones. Compartíamos la fascinación por la complejidad humana y la nostalgia por los paisajes rurales que ambos habíamos dejado atrás. Cuando finalmente propuso encontrarnos, sugirió la librería Lerner de la zona rosa un domingo a las 4 de la tarde. Me pareció una elección perfecta, un lugar tranquilo, intelectual, alejado del bullicio típico de los centros comerciales. Acordamos encontrarnos en la sección de psicología, donde según él podríamos hojear algunos libros mientras conversábamos. Llegué puntual esa tarde de noviembre. Bogotá estaba envuelta en esa neblina característica que hace que la ciudad parezca suspendida entre la tierra y las nubes. La librería tenía esa atmósfera acogedora que solo logran los espacios llenos de conocimiento, el aroma del papel, el murmullo suave de lectores concentrados, la luz cálida que filtraba entre los estantes altos cargados de sabiduría. Santiago apareció exactamente a la hora acordada. Era tal como aparecía en sus fotografías. Estatura media, complexión atlética del ciclista habitual, vestido con una chaqueta de paño y jeans oscuros. Sus ojos cafés transmitían la serenidad que esperaba de un psicólogo experimentado. Su saludo fue cordial pero contenido, un apretón de manos que duró unos segundos más de lo usual. Comenzamos recorriendo las secciones de la librería mientras conversábamos sobre autores favoritos. Me recomendó algunos textos de Viktor Frankl, yo le sugerí las novelas de Gabriel García Márquez que había releído recientemente.
Nuestra conversación fluía naturalmente entre la psicología y la literatura, entre lo académico y lo personal. Decidimos tomar café en la pequeña cafetería del segundo piso. Durante el café, noté algo peculiar en su manera de expresarse. Cada vez que mencionaba casos clínicos o experiencias profesionales, hablaba en términos extremadamente generales, como si citara un manual de psicología en lugar de compartir vivencias reales. Sus respuestas sonaban académicamente correctas, pero carecían de la especificidad que esperaría de alguien con años de experiencia práctica. También observé que, cuando hablaba de lugares específicos de Bogotá, sus descripciones eran extrañamente vagas para alguien que supuestamente había vivido toda su vida en la ciudad. Conocía los nombres de los barrios principales, pero no los detalles cotidianos. No sabía cuál Transmilenio tomar para llegar a ciertos lugares. No recordaba el nombre de restaurantes específicos. No mencionaba las problemáticas típicas del tráfico bogotano que todos conocemos. Después del café, propuso caminar por el Parque de la 93. El atardecer bogotano pintaba el cielo de tonos rosados y naranjas, mientras las montañas que rodean la sabana se difuminaban en la bruma vespertina. Caminamos entre los senderos del parque, observando a las familias que disfrutaban del domingo, a los deportistas que aprovechaban las últimas horas de luz natural. Fue durante esta caminata cuando comencé a notar las reacciones extrañas de las personas que nos cruzábamos. Los paseantes nos miraban con expresiones de confusión, algunos incluso se detenían después de pasar junto a nosotros y se volteaban para observarnos nuevamente. Una familia que descansaba en una banca nos miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Un ciclista que pasó cerca redujo la velocidad y nos observó con perplejidad. Le pregunté a Santiago si había notado algo inusual, pero él sonrió y me tranquilizó diciendo que probablemente era porque formábamos una pareja llamativa. Me explicó que tal vez la gente notaba nuestra conexión especial, que era normal que las parejas que se llevan bien atraigan miradas. Su explicación parecía lógica, pero algo en mi interior me susurraba que había otra razón. Decidimos sentarnos en una de las bancas cercanas al lago artificial del parque. Desde allí podíamos ver los edificios de vidrio de la zona rosa iluminándose gradualmente mientras la noche caía sobre la ciudad. Santiago me habló de sus planes futuros, de su sueño de abrir una clínica especializada en terapia de pareja, de su deseo de ayudar a más personas a encontrar conexiones auténticas. Sus palabras eran hermosas, sus intenciones nobles, pero había algo en su presencia que me generaba una inquietud inexplicable. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. En todas las superficies reflejantes que habían estado cerca de nosotros durante la tarde, los espejos de la librería, las ventanas de la cafetería, el cristal de los automóviles estacionados en el parque, yo aparecía claramente, pero él no. En los reflejos, parecía que estuviera sola, leyendo libros en soledad, conversando con el aire, caminando acompañada por una presencia invisible. El pánico comenzó a apoderarse de mí gradualmente, como el frío bogotano que se cuela por las rendijas. Recordé las miradas de confusión de los paseantes, las expresiones de preocupación de las familias, la perplejidad del ciclista. No nos miraban como a una pareja especial, me miraban a mí con la compasión que se reserva para alguien que ha perdido completamente el contacto con la realidad. Santiago continuó hablando, su voz tranquila resonaba en mis oídos, sus ojos cafés me miraban con esa serenidad profesional que había captado mi atención desde el primer momento. Pero cuando extendí mi mano para tocar su brazo, mis dedos atravesaron su chaqueta como si fuera niebla, como si fuera una proyección mental, como si fuera producto de mi psique fracturada por el aislamiento. La verdad se desplomó sobre mí con la fuerza de un temblor. No había ningún Santiago. No había ninguna cita. No había ninguna aplicación llamada Alma Gemela. Estaba sentada sola en un banco del Parque de la 93, al anochecer de un domingo, manteniendo una conversación elaborada con una alucinación tan convincente que había engañado todos mis sentidos durante horas. Los paseantes no miraban a una pareja especial. Miraban a una mujer que había perdido la cordura, que gesticulaba en el vacío, que sonreía a la nada, que caminaba de la mano con un fantasma creado por su desesperación por compañía humana auténtica. Cuando finalmente comprendí la magnitud de mi estado mental, Santiago comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una fotografía que se borra bajo la lluvia bogotana. Su sonrisa serena fue lo último en desaparecer, flotando en el aire frío de la tarde durante unos segundos infinitos antes de convertirse en vacío. Me quedé allí sentada, temblando no solo por el frío de los 2600 metros de altura,
sino por el terror de entender que la verdadera cita a ciegas había sido conmigo misma, con la parte más solitaria de mi mente, con el aislamiento que me había consumido tanto que mi cerebro había fabricado un compañero perfecto para escapar de la realidad insoportable de mi soledad en esta ciudad inmensa donde, paradójicamente, es posible sentirse completamente sola rodeada de 8 millones de habitantes. El taxi que tomé de regreso a Chapinero me observó por el espejo retrovisor con una mezcla de preocupación y compasión profesional. Leí mi dirección con voz quebrada, y durante todo el trayecto por la carrera séptima pude sentir su evaluación silenciosa de mi estado mental, probablemente considerando si debía desviar hacia la clínica San Rafael en lugar de llevarme a casa. Esa noche, mientras yacía en mi cama escuchando el murmullo constante de la ciudad que nunca duerme completamente, comprendí que la tecnología había prometido conectar almas gemelas, pero en mi caso había logrado exactamente lo contrario. Me había conectado tan profundamente con mi propia soledad que había creado una persona inexistente para llenar el vacío emocional que crecía cada día más grande en mi vida a 2.600 metros sobre el nivel del mar. La aplicación seguía en mi teléfono. El perfil de Santiago seguía ahí, perfecto, inalcanzable, imposible. Y yo seguía esperando un mensaje que nunca llegaría de alguien que nunca existió, en una ciudad donde es posible perderse emocionalmente sin siquiera alejarse de los lugares más concurridos y socialmente activos de la capital. Después de 2 años trabajando como desarrollador de software en una empresa de fintech en el distrito de Salamanca, mi vida social se había reducido prácticamente a las videoconferencias con clientes y las conversaciones esporádicas con mis compañeros de piso en Malasaña. Madrid puede ser una ciudad abrumadoramente solitaria cuando tu rutina oscila entre las oficinas modernas de las Torres Business Area y el pequeño apartamento compartido en la calle Fuencarral. Mi hermana Carmen, que vive en Valencia, me había insistido durante meses que probara compatiblemente una aplicación española que utilizaba inteligencia artificial para crear coincidencias basadas en compatibilidad psicológica profunda. Según ella, era diferente a Tinder o Badoo porque realmente analizaba personalidades en lugar de centrarse únicamente en la apariencia física. El perfil de Elena captó mi atención inmediatamente. Bibliotecaria de 31 años en la Biblioteca Nacional, especializada en documentos históricos medievales, aficionada a los conciertos de música clásica en el Auditorio Nacional y apasionada por la literatura española del Siglo de Oro. Sus fotografías mostraban a una mujer elegante, de cabello rubio recogido en un moño clásico, siempre rodeada de libros antiguos o en escenarios culturales madrileños. Durante un mes mantuvimos conversaciones fascinantes sobre literatura, historia y tecnología. Me contaba anécdotas de manuscritos medievales que restauraba. Yo le explicaba los algoritmos que desarrollaba para sistemas de trading financiero. Compartíamos la pasión por el conocimiento, aunque desde perspectivas completamente diferentes, ella preservando el saber del pasado, yo creando herramientas para el futuro. Cuando finalmente le propuse encontrarnos, sugirió el Café Central en la Plaza del Ángel un viernes por la noche. El lugar le parecía perfecto porque después del café podríamos caminar hasta el Teatro de la Zarzuela, donde esa noche se representaba una obra de Federico García Lorca. Me gustó su propuesta, mostraba sofisticación cultural y un gusto refinado que parecía auténtico. Llegué al Café Central media hora antes de la cita pactada. El local tenía esa atmósfera vintage que caracteriza a los lugares históricos de Madrid, espejos con marcos dorados, lámparas de araña que proyectaban luz cálida sobre las mesas de mármol, y esa sensación de que entre esas paredes habían transcurrido miles de conversaciones importantes a lo largo de las décadas. Elena apareció exactamente a las 9:30. Era aún más hermosa de lo que sus fotografías sugerían. Vestía un abrigo de lana gris que realzaba su figura estilizada, llevaba el cabello suelto cayendo en ondas suaves hasta los hombros, y sus ojos azules brillaban con una inteligencia que me dejó inmediatamente fascinado. Su saludo fue cordial pero elegante, un apretón de manos que transmitía seguridad y distinción. Pedimos vino tinto de Ribera del Duero y comenzamos a conversar sobre nuestras pasiones profesionales. Me describía con detalle su trabajo actual. La restauración de un códice del siglo XIII que contenía textos inéditos de Alfonso X el Sabio. Hablaba de técnicas de conservación, de análisis paleográfico, de la emoción de descubrir textos que nadie había leído durante siglos. Su conocimiento era impresionante, su entusiasmo contagioso. Durante la cena, noté algo peculiar en su manera de describir Madrid.
Cuando hablaba de lugares históricos, sus descripciones eran extraordinariamente precisas para detalles arquitectónicos y artísticos, pero sorprendentemente vagas para aspectos cotidianos. Conocía la cronología exacta de construcción del Palacio Real, pero no sabía qué línea de metro tomar para llegar allí desde su supuesto apartamento en Chamberí. También observé que, cada vez que mencionaba su trabajo en la Biblioteca Nacional, sus respuestas sonaban como si estuviera recitando información de Wikipedia en lugar de compartir experiencias personales. Hablaba de procedimientos y protocolos con precisión académica, pero nunca mencionaba compañeros de trabajo, anécdotas divertidas o los pequeños detalles humanos que caracterizan cualquier ambiente laboral. Después de la cena, caminamos hacia el Teatro de la Zarzuela. La noche madrileña era perfecta, temperatura agradable para octubre, cielo despejado, las calles del Madrid de los Austries iluminadas por faroles que creaban una atmósfera romántica entre los edificios históricos. Elena me tomó el brazo mientras bajábamos por la calle Huertas, y noté que su piel estaba extrañamente fría a pesar del clima templado. Fue durante este paseo cuando comencé a observar las reacciones extrañas de las personas que se cruzaban con nosotros. Los transeúntes nos miraban con expresiones de sorpresa, algunos incluso se detenían después de pasar junto a nosotros para volverse y observarnos nuevamente. Una pareja mayor que paseaba cerca del Congreso de los Diputados nos miró con una mezcla de confusión y preocupación. Un grupo de turistas que fotografiaba la Puerta del Sol se quedó mirándome fijamente cuando pasé cerca. Le pregunté a Elena si había notado algo inusual, pero ella sonrió serenamente y me aseguró que era normal que la gente mirara a las parejas elegantes en el centro histórico de Madrid. Me explicó que probablemente llamábamos la atención por nuestra apariencia distinguida, que los turistas siempre observan a los madrileños que parecen pertenecer naturalmente a esos escenarios históricos. Llegamos al teatro justo antes de que comenzara la función. La casa de Bernarda Alba se representaba esa noche con un reparto excepcional de actrices españolas. Durante los entreactos, Elena me explicaba sutilezas del texto lorquiano, interpretaciones simbólicas, referencias históricas. Su análisis era brillante, pero nuevamente tenía esa cualidad académica perfecta que parecía más propia de un ensayo universitario que de una conversación espontánea. Al finalizar la obra, propuse que tomáramos una copa en algún bar cercano para continuar nuestra conversación sobre la representación. Elena sugirió un pequeño bar de vinos en la calle Echegaray que según ella era frecuentado por intelectuales y artistas madrileños. El lugar resultó ser exactamente como lo había descrito, íntimo, sofisticado, lleno de libros y con una selección exquisita de vinos españoles. Fue en ese bar, mientras observaba a Elena hablar apasionadamente sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural español, cuando me di cuenta de algo aterrador. En todos los espejos del local, en las superficies reflejantes de las copas de vino, en los cristales de las ventanas que daban a la calle, yo aparecía claramente, pero ella no. En los reflejos, parecía que estuviera solo, conversando con el aire, brindando con una copa invisible. El horror comenzó a crecer en mi pecho como una corriente eléctrica fría. Recordé las miradas de confusión de los transeúntes, las expresiones de preocupación de la pareja mayor, la atención fija de los turistas. No miraban a una pareja elegante, me miraban a mí con la compasión que se reserva para alguien que ha perdido completamente el juicio. Elena continuó hablando, su voz melodiosa llenaba mis oídos, sus ojos azules me miraban con esa inteligencia fascinante que había captivado mi atención desde el primer momento. Pero cuando extendí mi mano para tocar la suya sobre la mesa, mis dedos atravesaron su piel como si fuera holografía, como si fuera una proyección digital, como si fuera producto de mi mente programadora que había creado el algoritmo perfecto para la compañía ideal. La realidad se desplomó sobre mí con la precisión implacable de un código que ejecuta sin errores. No había ninguna Elena. No había ninguna cita. No había ninguna aplicación llamada compatiblemente. Estaba sentado solo en un bar de la calle Echegaray, a medianoche de un viernes, manteniendo una conversación elaborada con una alucinación tan sofisticada que había engañado todos mis sentidos durante horas. Los camareros no atendían a una pareja distinguida. Atendían a un hombre que había perdido la cordura, que gesticulaba en el vacío, que brindaba con el aire, que había programado inconscientemente en su mente fracturada el algoritmo perfecto para crear una compañera ideal que llenara el vacío emocional de su existencia solitaria. Cuando finalmente comprendí la magnitud de lo que estaba experimentando, Elena comenzó a pixelarse gradualmente, como si fuera una imagen digital que pierde resolución. Su sonrisa inteligente fue lo último en desaparecer,
flotando en el aire cargado de humo del bar durante unos segundos infinitos antes de convertirse en nada. Me quedé allí sentado, temblando, entendiendo que la verdadera cita a ciegas había sido conmigo mismo, con la parte más creativa y desesperada de mi mente de programador, con la soledad que me había consumido tanto que había desarrollado mentalmente una aplicación inexistente que había generado una persona perfecta para escapar de la realidad insoportable de mi aislamiento en una ciudad de 6 millones de habitantes. El taxi que tomé de regreso a Malasaña me observó por el espejo retrovisor con una mezcla de preocupación profesional y compasión humana. Le di mi dirección con voz quebrada, y durante todo el trayecto por Gran Vía pude sentir su evaluación silenciosa de mi estado mental, probablemente considerando si debía desviar hacia el hospital clínico en lugar de llevarme a casa. Esa madrugada, mientras yacía en mi cama escuchando los sonidos nocturnos de Madrid que se filtraban por la ventana de mi habitación en el 5º piso, comprendí que había programado inconscientemente el algoritmo más sofisticado de mi carrera, uno capaz de generar una compañera perfecta que existía únicamente en mi mente aislada por el exceso de tecnología y la falta de conexiones humanas reales. La aplicación seguía instalada a mi teléfono. El perfil de Elena seguía ahí, perfecto, inalcanzable, imposible. Y yo seguía esperando un mensaje que nunca llegaría de alguien que nunca existió, en una ciudad donde es posible programar tu propia soledad sin siquiera darte cuenta de que estás ejecutando el código más triste de tu vida.